Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la siguiente actividad. Sobre un cuerpo de 10 kilogramos que inicialmente está en reposo sobre un plano horizontal, se aplica una fuerza de 80 N que forma un ángulo de 30 grados con el plano. El coeficiente de rozamiento es de 0,5 y nos pide el problema que determinemos. En el apartado A la aceleración del cuerpo y en el apartado B que determinemos la velocidad y la distancia recorrida al cabo de 10 segundos. Pues bien, vamos a realizar un esquema, concretamente un diagrama de fuerza, que nos va a ayudar a comprender y resolver nuestra actividad. Se trata de un objeto que se encuentra en un plano horizontal. Vamos a elegir unos ejes de coordenadas que cumplan las siguientes condiciones. 1. Que el origen de coordenadas esté situado en el centro de gravedad del objeto. Y 2. Que el eje X sea paralelo al plano, es decir, coincida con la dirección de desplazamiento del objeto. Vamos a suponer que nuestro objeto se va a desplazar hacia la derecha, lo que va a condicionar el sentido positivo de nuestros ejes de coordenadas. Según el enunciado, sobre el cuerpo actúa una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Como el objeto se encuentra en la Tierra, va a aparecer el peso del cuerpo, que siempre es vertical y hacia abajo. Como el objeto está apoyado sobre una superficie, va a aparecer una fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie de contacto y hacia arriba. Y como nos da un coeficiente de rozamiento, va a aparecer una fuerza de rozamiento que, como sabemos, siempre se opone al sentido o al desplazamiento del objeto. Los datos de nuestro enunciado serían la fuerza F, 80 N, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, la masa del cuerpo son 10 kilogramos y el coeficiente de rozamiento 0,5. Nos piden que determinemos la aceleración y la velocidad y la distancia recorrida al cabo de 10 segundos. A continuación, tenemos que descomponer todas aquellas fuerzas que no coincidan con los ejes de coordenadas. Como podemos ver en nuestro dibujo, en nuestro diagrama, la fuerza F no coincide con los ejes de coordenadas, por tanto hay que descomponerla. Vamos a calcular las componentes de la fuerza F. Para calcular las componentes, lo que hacemos es proyectar perpendicularmente el vector F sobre los ejes de coordenadas. Es decir, al proyectar el vector F perpendicularmente al eje X, obtenemos la componente X de la fuerza F. Y cuando proyectamos perpendicularmente el vector F sobre el eje Y, obtenemos la componente Y de la fuerza F. Para determinar el valor de cada una de las componentes, vamos a aplicar en primer lugar el seno de 30, que sería igual a cateto opuesto, que correspondería a la componente F sub I, partido de la hipotenusa, que sería F, despejando la F sub I, sustituyendo el valor de F, el valor de la componente I de la fuerza F sería de 40 N. A continuación, a partir del coseno de 30 grados, es decir, el coseno de 30 grados sería el cateto contiguo, en este caso Fx, partido de la hipotenusa, que sería F, despejando la componente Fx, sustituyendo el valor de F, 80 N, y operando matemáticamente, la componente X de la fuerza F sería de 69,28 N. Una vez realizado el diagrama de fuerzas, vamos a calcular la aceleración que adquiere el cuerpo aplicando la segunda ley de Newton a los dos ejes de coordenadas. La segunda ley de Newton nos dice que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En el caso concreto del eje X, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el eje X es igual a la masa por la aceleración. Si nos fijamos en nuestro diagrama, las fuerzas que actúan sobre el eje X serían la componente Fx de la fuerza F, que ya la hemos descompuesto, y la fuerza de rozamiento. Pasando a módulos, podemos observar que la componente Fx
iría en sentido positivo de nuestro eje de coordenadas y la fuerza de rozamiento iría en sentido negativo de nuestro eje de coordenadas X. Por tanto sería Fx menos Fr igual a m por a. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Ahora sustituimos el valor de la componente Fx que hemos calculado anteriormente, sustituimos el valor del coeficiente de rozamiento 0,5 y sustituimos la masa que son 10 kilogramos. Para calcular la normal, lo que hacemos es que aplicamos la segunda ley de Newton al eje Y. Mirando nuestro diagrama, las fuerzas que actúan en el eje Y sería la normal, la componente Fi y la fuerza peso. Pasando a módulos, podemos observar que la fuerza normal y la componente Fi van en sentido positivo de nuestro eje de coordenadas y la fuerza peso va en sentido negativo de nuestro eje de coordenadas. Por tanto, sería normal más F sub I menos el peso igual a 0. En el eje Y no existe movimiento, el objeto ni se hunde ni se levanta. Por tanto, al no existir movimiento, la aceleración vale 0. Despejamos la normal y sustituimos el valor del peso, m por g, sabiendo que la masa son 10 kilogramos y la gravedad de la Tierra 9,81, y también sustituimos el valor de la componente F sub I que hemos calculado anteriormente, que sería 40. Operando matemáticamente, el valor de la normal sería de 58,1 newton. Ahora sustituimos la normal en la expresión anterior, despejamos la aceleración y obtenemos un valor de 4,023 metros partido segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración que adquiere el objeto cuando se le aplica una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Pero también nos piden que determinemos la velocidad y la distancia recorrida por el cuerpo transcurridos 10 segundos. Para ello vamos a considerar que el cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a aplicar la ecuación de la velocidad y la ecuación de la posición. La ecuación de la velocidad de un MRUA nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituyendo en este caso la velocidad inicial 0, porque consideramos que el cuerpo parte del reposo, sustituyendo el valor de la aceleración que hemos calculado anteriormente, 4,023, y sustituyendo el tiempo, que serían 10 segundos, la velocidad sería de 40,23 metros partido segundo, que sería la velocidad del cuerpo al cabo de los 10 segundos. Ahora aplicamos la ecuación de la posición, que en este caso coincide con la distancia recorrida por el cuerpo de un MRUA, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo el valor de la posición inicial, que vale 0, la velocidad inicial, que vale 0, el tiempo, que serían 10 segundos, y la aceleración 4,023 metros partido segundo al cuadrado que hemos calculado anteriormente, realizando los cálculos, obtenemos que la distancia recorrida por el cuerpo al cabo de 10 segundos sería de 201,15 metros. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y os ayude a resolver problemas de fuerza aplicando la segunda ley de Newton y el cálculo de la velocidad y distancia recorrida aplicando las ecuaciones de un MRUA. Un saludo.